El mito del autocontrol. ¿Por qué fallas cuando más lo necesitas? Tal vez no es que no tengas fuerza de voluntad, tal vez es que nadie te enseñó cómo realmente actúa tu mente en momentos de presión. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo. Y ya estamos nuevamente con ustedes. Gracias por todos esos lindos comentarios que hemos tenido de varios países. Gracias por esos jóvenes que nos escriben, esos padres, maestros, esos gerentes, esos emprendedores que siempre están pendientes de nuestro podcast. Bienvenidos nuevamente y este es un podcast súper especial. Byron, bienvenido. Qué bueno compartir nuevamente contigo. Sí, muchas gracias, Yerly. Y hoy tenemos un episodio especial, ¿no? Súper Tenemos un especial. invitado increíble desde Chile. Así es que, Yerly. Así es, tenemos un invitado súper especial y yo tomé mi celular porque no me quiero perder de contarles nada de este invitado tan especial que además yo le tengo un cariño muy grande y él viene desde Chile a contarnos muchísimo sobre cómo funciona la mente. Él se llama Joaquín Triandafilide. Y él también ha sido mi mentor, ha sido parte de mi crecimiento en cuestión de neurociencias. Con él estudié neurocoaching. Así que, bueno, voy a contarles quién es Joaquín antes de darles el paso, pues ya lo ven ahí. Joaquín Triandafilidi es docente con profunda vocación por la educación, el servicio y el desarrollo humano. Neuroeducador formado como docente en la Universidad Adventista de La Plata. Magíster en lingüística por la Universidad de Chile y especialista en neurociencias por la CQ University de Australia. Ha desarrollado una sólida trayectoria como profesor universitario, conferencista internacional y coach en liderazgo. Entre el 2024 y 2026 se desempeña como director del Instituto Chileno Norteamericano, integrando educación, gestión y desarrollo de comunidades de aprendizaje. Padre de dos jóvenes y firme defensor de la salud cognitiva y la felicidad personal. Concibe el liderazgo como un acto profundamente humano. Ya ven por qué está acá de nuestro invitado. Es faculty member del Maxwell Leadership Internacional, director de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, miembro activo de BNI y presidente de la Fundación Social Watson, desde donde impulsa liderazgo transformacional con propósito, ciencia y servicio. Y bueno, podría hablar muchas cosas más de Joaquín, pero bueno, ahí está un resumen para que ustedes sepan el lujo de invitado que tenemos el día de hoy. Joaquín, bienvenido. Qué lindo volverte a ver, por lo menos virtualmente, y qué lujo tenerte acá. Bienvenido, Joaquín. Pues muchas gracias a ustedes, Yerly y Byron, por esta invitación. Y con esta presentación espero estar a la altura de la presentación que ustedes hicieron. Y un honor para mí estar gracias a la conexión, ¿cierto? Online, poder estar desde Chile hasta el centro del mundo, ahí el medio del mundo en el Ecuador. Así que gracias por invitarme a vuestra serie de podcast en liderazgo. Gracias, bienvenido. Y la verdad es que a mí me ha encantado escuchar a Joaquín hablar, cómo habla él acerca de las emociones, pero no es la típica conversación de emociones como tal. Realmente es súper interesante escucharle porque no te habla solamente desde el aceptar las emociones, sino de cómo gestionarlas, pero te habla incluso desde las neurociencias y eso hace que sea súper interesante esa experiencia de hablar de emociones y neurociencias al mismo tiempo. Entonces, Joaquín, yo quisiera preguntarte,
¿Qué significa realmente gestionar una emoción? Bueno, quizás es importante contarle a la gente que nos está escuchando que nuestro cerebro, nuestra especie y nuestro cerebro es un cerebro distinto al resto de las especies sobre la Tierra. Somos una especie capacitada o diseñada para pensar y diseñada para sentir. Y todavía los neurocientistas no se ponen de acuerdo si somos especializados primero en sentir y luego en pensar. Lo cierto es que están las dos. Pensamiento y emoción conviven en nosotros y justamente por eso es que esta capacidad de sentir una emoción no puede quedar solo en sentir, tiene que llegar a nuestro pensamiento. Es como es el diseño cerebral nuestro. Si pudiera yo representarlo en tres sistemas, yo suelo hacer un ejercicio, a ver si puedo hacerlo aquí en la cámara, y suelo decirle a las personas con las que tengo un seminario, pensemos que nuestra mano es la mitad de un cerebro, ¿cierto? Y entonces Ujú. nuestra muñeca de la mano será nuestro sistema instintivo, donde reacciono, soy más en base a mi genética. La puntita de los dedos de la mano, que está como dentro, ¿cierto?, del cerebro, es nuestro sistema emocional. Y nuestros dedos por fuera son la corteza pensante. Todo estímulo, el saludo de la mañana, el frío que siento en la piel, ¿cierto? El viento que corre o algo, una noticia que veo en la televisión, ingresa de abajo hacia arriba, o sea, primero por instinto, luego por emoción y por último por conocimiento o por pensamiento. Entonces, todo lo que llega a nuestro pensamiento va a tener primero una emoción por la cual yo Wow, transito en este esquema, porque así funciona nuestro cerebro, ¿sí? Todo lo que percibo, huelo, veo o escucho, primero es instinto, luego es emoción y por último llega a la cognición. Por lo tanto, ¿qué debo decir de qué significa gestionar una emoción? Es no apagarla ni evitarla, porque la voy a sentir. Desde la neurociencia decimos que debo reconocer lo que estoy sintiendo. Cuando estoy en medio de una circunstancia, para aquella persona que nos escucha que está atravesando una pérdida o que está en medio de un cambio laboral importante o a lo mejor tiene un desafío nuevo como liderar un nuevo equipo o le han cambiado simplemente el lugar de trabajo o la naturaleza de su trabajo ha cambiado, surgen ujú, emociones, ¿verdad? Los griegos decían, las emociones están en el corazón. Nosotros sabemos que las emociones están en el cerebro. ujú, Pero ese es un detalle. Lo cierto es que primero tengo la emoción y luego eso llega en forma de idea o de pensamiento. Entonces debo reconocer lo que estoy sintiendo, entender qué lo activó a eso que estoy sintiendo. Estoy viviendo un momento de estrés, un momento de pena, un momento de alegría. ¿Qué activó esa emoción que estás sintiendo hoy? Y luego tiene que pasar esto a la parte pensante, Byron y Jelly, donde debo ujú, conscientemente decidir qué hago con eso que estoy sintiendo. Una emoción en términos biológicos es solo una señal del cuerpo, no es una orden para actuar. El problema es que muchas veces reaccionamos en automático, ¿sí? ujú, Tengo esta emoción, me desborda, actúo en automático. A veces eso me perjudica a mí o puede perjudicar a otro. Entonces, ujú, gestionar implica permitir que la emoción se instale en mi sistema emocional y luego llegue a mi sistema pensante. Y como les decía, preguntarme, ¿qué motivó esto? ¿Por qué me siento así? ¿Y ahora qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Sí? ujú, Esa ujú. capacidad de hacerme preguntas a mí mismo surge ya allá por los 4 años de edad. ¿Han visto ustedes a un niño pequeño conversar solo? Lo Sí, hacemos claro. entre los 2 y los 4 años de edad, ya surge esa capacidad del autodiálogo y nunca más nos quedaremos en silencio. Entonces, esa capacidad de hablarnos a nosotros mismos, de hacernos preguntas, tiene que también jugar un rol importante cuando siento una emoción que me está desbordando, ¿cierto? O que está tomando control de mí. Desde esa pregunta le doy control de la emoción
a mis decisiones, a mi pensamiento. ¿Y qué permite el pensamiento? Hacer algo que no puede hacer ninguna otra especie en la Tierra, modular la respuesta emocional, ¿cierto?, que voy a entregar al otro o que voy a soltar. ¿Sí? No sé si Claro. respondí la pregunta. Wow, sí, 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 claro que sí, Joaquín. Me está lloviendo un montón de preguntas, pero creo que querías preguntar algo más, Byron. Sí, sí, bueno, y viene de la mano lo que estás compartiendo, Joaquín. Me parece espectacular el poder entender eso que nos estás comentando, ¿no? Ahora, hay algo que siempre nos pasa a todos. Sabemos lo que debemos hacer, ¿no? La lógica, me imagino, el razonamiento y todo, pero en el momento reaccionamos distinto. O sea, tenemos la idea de qué es lo que tenemos que hacer, pero no es precisamente lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí, Joaquín? ¿Y por qué nosotros fallamos justo cuando más necesitamos tal vez actuar de otra manera? Buena pregunta, Byron. Hace muchos años un autor lo llevó a un sistema más simple. Yo hablé de tres sistemas recién en la mano, pero alguien habló de dos sistemas en algún momento, un sistema más automático y un sistema más lento y reflexivo. Y el sistema automático ya saben cuál es. Es el, vamos a unir acá, el instintivo emocional. Ese es Ujú, rápido, es automático, es emocional, es menos enseñable. Y como es más rápido, es el que tiende a responder primero desde mí, ¿cierto? Desde mi cerebro. El otro sistema, que es el cognitivo pensante, que se instala en lóbulos frontales, más o menos por la zona de mi frente, ¿cierto? Por dentro en el cerebro, es un sistema más lento, más reflexivo y más consciente. Siempre llega un poquito más tarde a la carrera. Entonces, ayer me tocó estar con un increíble grupo de México, un grupo de papás y mamás, y me decían, me desbordo, ¿cómo hago para no desbordarme? Bueno, es importante entonces primero saber, informarnos, que el sistema emocional es más rápido para responder que el sistema cognitivo. Por lo tanto, si no hago cosas para darle tiempo al cognitivo, en general el emocional va a responder primero y es una respuesta impulsiva, a veces no es apropiada, me hace mal a mí y le hace mal a los demás. Para quienes nos están escuchando, ¿te ha pasado que respondes a un insulto o respondes a un quite de saludo o respondes hasta un pisotón en el pie? Respondes de una manera inadecuada y 2 minutos después te sientes culpable. Decir, hoy, ¿cómo respondí así? mm, Pues es el sistema emocional que me hizo desbordar y responder rápido en lugar de darme, ¿cierto? Darme algunos segundos más para procesar una respuesta más pensada, ¿sí? Entonces, ujú, claro, hay algunas cosas que nos juegan en contra. Yo suelo decir que no es importante dar respuestas inmediatas, especialmente en dos o tres escenarios. Cuando estás en situación de mucho estrés, no respondas de inmediato. Cuando estás bajo mucha presión o amenaza, ¿cierto? Por algo que realmente tú lo consideras una amenaza o estás muy presionado por algo o por alguien, puede ser el tiempo, porque a veces nos presionan por dar respuestas ya, ¿cierto? O cuando estamos muy cansados. Ahí es importante, si podemos mm, postergar la respuesta. Yo suelo decir, mm, con algunos temas, date hasta el otro día o date un rato para responder, para pensar tu respuesta. De lo contrario, el sistema emocional tiende a priorizar supervivencia, ¿sí? Y a veces digo que sí cuando no tenía que hacerlo, me sobrevendo, me sobrecomprometo, yo digo esto y me estoy escuchando, Joaquín, escúchate, ¿no? Em, entonces, es nos pasa. importante, nos pasa mucho, sobre todo si quien nos escucha es un líder de equipo que tiende a ser un hacedor de cosas y a través del Ujú, hacer me autoevalúo como bien, a veces es bueno no hacer, es quedar callado, reflexionar, pedir un minuto antes de responder. En una charla con padres ayer yo decía, quien debe tomar el tiempo fuera es mamá, no el niño. Tómate tú el tiempo fuera, cinco por minutos. supuesto.
Entonces, permites que tu respuesta más apropiada llegue a la cabeza, baje a Ajá. tu boca y puedas responder. Pero mamá, Ujú. ¿qué te pasa? Pero dame mi tiempo fuera. ¿Sí? O si te pasa con tu equipo de trabajo o te pasa con tu pareja, pide unos minutos fuera. ¿Ya? Como cuando se hace en el fútbol, así como minuto, minuto. Eh, Oye, claro, a veces no podemos pedir cambio, ¿ah? Como en la cancha que se pide cambio, aquí no se puede pedir cambio de jugador porque seguimos siendo el jugador de nuestro juego, pero sí puedes pedir un minuto fuera. Eso le permite al sistema más lento reflexionar y llegar a lo menos con una alternativa un poco más adecuada, un poco más inteligente. Y esto no es falta de conocimiento. Insisto, es la naturaleza de nuestro cerebro. Es lo que yo llamo falta de entrenamiento de nuestras funciones ejecutivas. ¿Sí? Bueno, y esto Ujú. me lleva al otro gran tema y es uno de los motivos por los cuales los visito hoy. En los últimos 8 meses he estado escribiendo sobre el tema de estas capacidades mentales a las que le llamamos funciones ejecutivas. Entre ellas es la Mm. autorregulación, ¿sí? Y en mi cerebro, en libro Cerebro con Ketchup, justamente establezco que uno puede entrenarse en estos temas. Con Jerry estuvimos juntos, ¿cierto? En un curso que era de entrenamiento para coaches. Toda persona que trabaje con personas, cuando ve y conoce esta realidad de este mapa de las funciones Ujú. ejecutivas, Así es. yo le llamo los 11 poderes de la mente, se da cuenta que esto se puede entrenar. Lo puedo entrenar en mi familia, lo puedo entrenar en mí mismo, y esto es, en el fondo, ir haciendo algunos ajustes pequeños para que no nos traicione la emoción siempre, a lo menos algunas veces, estar, ¿cierto? Tener la pelota bajo el pie, bajo control. Eso es importante. Joaquín, me queda la curiosidad, ¿por qué cerebro con ketchup? Ah, buena pregunta. Bueno, pues algo que nos pasa aquí en Chile, también pasa en Argentina. Los más jóvenes y los niños, para comerse la comida que a veces no les interesa tanto, no les gusta tanto, ¿qué hacen? Le ponen alguna salsa, como puede ser ketchup. ¿Sí? Ok. En nuestros años era la mayonesa, ahora es el ketchup. No sé si pasa en el Ecuador eso también. Sí, sí, claro que Sí. sí. Entonces, mi desafío, ¿cuál es? Traer la neurociencia aquí y ahora y empezar a usarla ahora. Los estudios indican que tenemos aproximadamente un desfase de 20 años entre los descubrimientos de la neurociencia y el tiempo que pasa en que lo apliquemos a la vida diaria. Y Wow, yo propongo wow. que, esa brecha sea acortada. Pongámosle ketchup y pongamos el cerebro a la mesa y que podamos entenderlo mejor, tener este tipo de conversaciones como la que tenemos con ustedes, que muchas veces nos enseñan estas conversaciones para saber qué hacer distinto. Por eso, cerebro con ketchup. Joaquín, generalmente en los jóvenes adultos principalmente, aunque creo que nos pasa a todos, no solamente a ellos, tratamos de controlar las emociones. ¿Cuál es el peor error que cometemos cuando intentamos controlar esas emociones que naturalmente vienen? Sí, es una buena pregunta esa, Yerlinde. Tendemos a pensar que la emoción en sí es negativa o que es mala. Es malo sentir emociones. De hecho, Mm. lo escuchamos a veces a algunas personas decir, no, yo no soy emocional, soy solo racional. ¿Han escuchado eso? Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿y usted fue operado de sus amígdalas cerebrales? O no, ¿verdad? Entonces no es que eso quiera decir esa persona. Entonces, como cultura occidental, sobre todo los occidentales, Ujú, tendemos a mirar en menos o como la parte frágil o vulnerable las emociones. Es verdad, las ujú, emociones son más volátiles, ¿ah? Es como la conexión a Internet vía Wi-Fi, tiende a ser un poquito más volátil que la conexión por cable, pero no son malas, tienen funciones adaptativas en nuestra vida. Si ujú, ustedes que están ahora en el estudio de grabación, sienten un ruido allá afuera que lo asocian a peligro o amenaza, ¿cierto? Y ese ruido comienza a incrementarse, ustedes van a empezar a prestar más atención hasta que el sistema emocional les diga, corre por tu vida.
¿cierto? No Total, sé, una sí. ambulancia, bueno, no sé, no les tiembla en Ecuador, pero aquí nos tiembla en Chile y yo no soy chileno de origen, Jerry lo sabe, eh, y algo nos pasa a los extranjeros. Yo llevo 30 años aquí en Chile, pero saben que como no nacimos con los terremotos, no somos los primeros en percibirlos. Entonces, una buena lección que yo he aprendido en los terremotos que he vivido en Chile es siempre observa a un chileno ante amenaza de temblor. Y él, es claro, porque el chileno tiene una ventaja de segundos sobre mí. Entonces yo digo, ya, corro por mi vida cuando veo que el chileno corre. ¿Ah? Y lo mismo sucede con las emociones. No puedo dejar de atenderlas, pero no Mm, las debo negar y no las debo reprimir. ¿Ok? ujú, Muchas personas creen que gestionar es no sentir o hacerse el fuerte o como nos decían en una época, yo soy docente y nos decían, El docente deja sus emociones fuera del aula". Eso es una mentira, eso es biológicamente impreciso. ujú, Bueno, y si alguien le ha dicho al coach, debes dejar tus emociones fuera, eso es imposible. Vamos espejando con el cliente, vamos espejando con el alumno, vas espejando con tu hijo, con tu hija, vas espejando con tu equipo. El cerebro con ketchup lo digo todo el tiempo. Tu equipo espeja lo que tú estás sintiendo. Entonces, no va a ujú, servir bloquearlo, sino que va a servir gestionarlo. ¿Y cómo lo gestiono? Bueno, primero no dejar que se acumulen, sino hacerme las preguntas que ya dijimos antes. ¿Qué me ujú, hace ujú, sentir así? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Cierto? ¿Y ujú, qué podría ujú. pasar si yo no avanzo y me quedo atascado? Porque la emoción a veces puede intensificarse. ¿Ya? Y finalmente uno explota cuando no le hace caso a las preguntas que se hizo con las respuestas relacionadas a eso. Ujú, Entonces, ujú, desde la neurociencia sabemos que hay que ponerle nombre a la emoción y eso ya me permite empoderarme, hacerme dueño de lo que siento y comenzar a ver qué hago con ella, cómo cambio circunstancias, qué cosas me digo, qué cosas digo al otro, qué cambios tengo que hacer. Eso es procesar y canalizar, ¿ya? No controlar. ujú, ujú. Sí, me quedo con el tema de que esas tres preguntas que haces, ¿no? Si estás sintiendo una emoción, ¿qué es lo que produce esta emoción? No sé si me equivoco, ¿qué es lo que está produciendo esta emoción? La siguiente, ¿qué voy a hacer al respecto? Y la siguiente, ¿qué pasaría si es que no gestiono esto? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Es correcto eso? Sí, muy bien, Byron. Deberíamos ser una especie, la especie humana, especializada en unir causa y efecto. Entonces, si yo hoy hay cosas en mi vida que pasan por emociones no gestionadas, tengo que especializarme rápidamente o buscar a alguien que me sepa decir, oye, va a pasar esto si tú no gestionas eso. Y Ujú, entonces ujú. eso nos permitiría ver con claridad las consecuencias de hacernos los ciegos, ¿cierto? O no querer ver lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. Joaquín, entonces, por lo que te escucho, el trabajar en nuestra historia, en las cosas que nos ha pasado, en las cosas que tenemos ahí guardaditas y que de alguna manera ni siquiera le pusimos ketchup para poder trabajarlas, ¿verdad? Las tenemos ahí y no las hemos trabajado. Eso se queda en tu inconsciente y ahí viene en el sistema instintivo cuando te pasa algo, actúas de acuerdo a esa historia, a eso que tienes guardado sin trabajarlo. ¿Es así? Bueno, muchas veces lo que sucede queda como en el subconsciente en realidad. ¿Ah? Ujú. Queda como en el subconsciente y emerge a veces en los tiempos de sueño, emerge en los momentos en que estoy con una crisis o que estoy con una persona está viviendo un momento límite. De pronto digo algo que digo, ¿y de dónde salió esto? Ujú, O anoche he estado soñando con tal o cual cosa, ¿por qué será? Es porque mi cerebro sigue trabajando las cosas. O podría también suceder que emerja a través de mi cuerpo, haciendo lo que llamamos somatización. Somatizamos aquellas cosas que no procesamos y por eso existe en el último, diría yo, en el último cuarto de siglo, la gran proliferación de enfermedades
de autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Enfermedades que mi propio cuerpo se ha provocado y que en general no surge de situaciones físicas propiamente, sino más bien de esos pendientes emocionales, psicológicos, decisiones no tomadas. ¿Sí? Y hay, Ujú. bueno, hay varios autores que se dedican a hablar de esto. Y, y entonces, claro, eso sucede cuando yo no me escucho a mí mismo. Ujú. Esa es la frase, no me escucho a mí mismo. Bueno, vino la pausa y regresamos en un momentito, ya regresamos. Vamos a hacer una pausa bien pequeñita para poder aprovechar esta presencia de nuestro amigo Joaquín. Ya regresamos. Desde hace más de 25 años hemos acompañado a cientos de organizaciones a mejorar sus resultados económicos, ambientales y de calidad a través de procesos de desarrollo organizacional sistémico. Generalmente nos traen su necesidad, pero por medio de diagnósticos con herramientas adquiridas o herramientas generadas por nosotros mismos, levantamos el verdadero dolor de las organizaciones. Una vez que sabemos lo que pasa en la organización, diseñamos con ella mismo el mejor plan para lograr los resultados que quieren alcanzar. Pero nada pasa sin la acción, así que acompañamos a las organizaciones a implementar, sea un proceso de coaching, un proceso de mentoría, consultoría, talleres, team building, etc. Una parte importante del proceso es el seguimiento, control y evaluación. Así es que creamos estructuras de acompañamiento y de rendición responsable de cuentas que elevan los resultados tradicionales del 40% a niveles del 90% y superiores. Si tu empresa tiene desafíos grandes, búscanos. Tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento y tenemos muchísimas herramientas para trabajar contigo. ¿Tienes problemas o desafíos de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación en tu organización? El juego de liderazgo permite identificar de una manera divertida pero profunda las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de tu equipo de trabajo. Es una herramienta práctica que permite elevar el liderazgo de tu organización. Te ofrecemos una sesión de juego de liderazgo con tu equipo para que los conozcas de manera significativa. Además, un diagnóstico que permitirá conocer la real situación actual de tu equipo de trabajo con conclusiones y recomendaciones. Y una sesión para co-crear juntos un plan de acción que eleve a tu organización al siguiente mejor nivel. Las empresas de hoy requieren líderes de impacto. Conviértete y convierte a tu equipo de trabajo en su mejor versión. Escribe la palabra juego en los comentarios y te enviamos información. Bien, Joaquín, y estamos de regreso con este episodio súper importante de cómo funciona el cerebro. Ahora, quisiera invitarte a que pudiéramos llevarlo a algo práctico, ¿no es cierto? Ya nos has explicado cómo funciona. ¿Cómo podemos llevarlo a algo práctico? Si tú puedes darnos alguna herramienta concreta que podamos manejar situaciones de estrés en el trabajo, en la pareja, en la familia, estudios, ¿cuál sería esa herramienta y por qué funciona desde el cerebro? Buena pregunta, Byron. En general, bueno, hasta hace un tiempo uno hablaba de evita el estrés, pero el estrés es nuestro compañero diario. Lo importante quizá es aprender a gestionar ese estrés, ¿cierto? Y dentro de situaciones de estrés o situaciones de apuro, ver cómo gestiono mis emociones. Entonces, una herramienta que yo suelo compartir es la fórmula pausa, nombra, redirige. Pausa, nombra, redirige. Entonces, el primer paso cuando estoy sintiendo esa emoción, no me abandona, estoy en una situación de estrés, tomar una pausa. Esto es necesario para el sistema instintivo, fisiológicamente para mi cuerpo, porque la emoción me está atravesando en mi cuerpo, ¿cierto? Entonces, esa pausa puede ser tiempo fuera, como habíamos dicho antes. Dame un minuto, me voy a tomar un tiempo fuera, ¿cierto? O moverme, a veces el caminar un poco, ¿ya? Sirve porque me oxigena el cuerpo y llega más oxígeno a mi cerebro. El clásico contar hasta 10 también puede servir como pausa. Es simple, pero poderosa. O el respirar profundo, el aprender a hacer respiraciones. Hay, La hay gente, respiración.
La respiración es importante. Fíjense que buscamos el mismo efecto fisiológico que cuando camino, o hago un poquito de ejercicio, o hago ejercicio de yoga, o me siento a hacer mindfulness. Lo que busco es oxigenar mi cerebro. Y el oxígeno permite varias cosas a través de esta pausa. El oxígeno es un insumo para el cerebro. ¿De qué se alimenta el cerebro? De azúcar y oxígeno. Así de simple. Ujú, Todos los ujú, alimentos los transforma en general en azúcar, ¿sí? O energía de alta calidad y, y oxígeno. El oxígeno es un insumo que permite pensar mejor. Y para la gente que nos está escuchando, ¿les ha pasado estar en un lugar donde empieza a escasear el oxígeno? ¿Qué tiende a pasarnos? Se desespera la gente Claro, o empezamos y, a quedarnos dormidos. ajá, correcto. ¿Sí? Que es el efecto contrario a lo que busco, estar despierto para poder tomar una decisión. ¿Sí? ujú, En los ujú, momentos de vigilia yo tomo buenas decisiones. Entonces, volviendo sobre el primer punto, decíamos pausa, nombra, redirige. El primero era pausa ujú. fisiológica, asegurar una cuota importante de oxígeno adicional para que eso llegue a mi cerebro y yo pueda pensar mejor. Número dos, decíamos nombra, ponerle nombre a lo que sientes. Me siento frustrado, estoy con rabia, estoy ansioso, ¿cierto? Em, y ya el nombrarlo, identificar lo que siento, y si inclusive la persona con la que estoy, en la circunstancia me permite decírselo a quien está conmigo, también me va a aliviar. Pero ya al decírtelo a ti mismo, o escribirlo, o Ujú. decírselo a otra persona, alivia. Inclusive si es una persona que esté involucrada en el problema. Mira, me frustra lo que estamos hablando. Mira, me da un poco de rabia esto que volvió a pasar. Yo Ujú, sugiero aprender a hacer esto. Entonces, una nos alivia a nosotros porque estamos ya gestionando la emoción, la estás reconociendo, y el otro, que es parte importante de mi gestión de emociones, se hace parte del problema para poder hacerse parte de la solución. ¿Sí? ujú, ujú. Fíjense que muchas personas buscamos ocultar lo que sentimos. Así es. Estoy con un hijo, estoy con una pareja, estoy con mi equipo y busco a veces lo oculto. ¿Ah? Como soy héroe, soy super Avenger y los Avengers no existen. Entonces, seamos humanos, nombremos lo que estoy sintiendo, digámoslo, reconozcámoslo y eso nos permite ya empezar a apropiarnos de lo que nos pasa. ¿Sí? Entonces decíamos la primera pausa para lo fisiológico y tener acceso a oxígeno. La segunda, renombra y ya le doy paso al pensante, al sistema pensante. Cuando nombro, estoy usando el lenguaje verbal, queridos. Y Ujú, el lenguaje ujú, verbal es una de mis capacidades que llamamos función ejecutiva, es una de nuestros poderes mentales, el ujú, ponerlo en ujú, palabras. Porque con la palabra, ¿qué logro hacer? Identifico, pongo nombre, lo pongo en un pensamiento y ujú. luego empiezo a hacer una pregunta y después llegar a una respuesta. Entonces, qué maravilloso. ¿Ah? ¿Recuerdan cuando en el colegio nos enseñaban a conjugar verbos? Y uno dice, wow, Ujú, ahora con el verbo bien conjugado puedo hacer un montón de cosas. También con ponerle nombre a la emoción, porque puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Y el tercer punto es redirige. Ya que le puse nombre, lo identifiqué, ahora ya esto es conmigo, ¿no? No es con otros. ujú, Hacerte una ujú, pregunta ejecutiva, redirigir esa emoción para algún lugar, tiene que ver con una pregunta poderosa que te puedes hacer. Fíjense cómo esto conecta mucho con el coaching, ¿sí? Pero esto es como auto-coaching. De ahí el así es. valor, de ahí el valor que tiene el trabajo con un coach, porque cuando trabajo con un coach, ¿cierto? Me pone bueno en hacerme preguntas, me instala ese chip de hacerme preguntas. Ujú, Entonces,
Una pregunta ejecutiva podría ser, ¿qué acción me acerca a quien quiero ser en este momento? ¿Qué acción me permitiría Ujú, sentirme distinto o sentirme ujú, más agradable, más agradado con lo que me está pasando? ¿Sí? Entonces ujú, fíjense cómo ujú. paso de la pausa a nombrar, que no es tan complejo, pero ahora se torna más complejo porque somos una especie inteligente, solo que a veces actuamos como, como monitos, porque el chimpancé quedó en la pausa. Cualquier mamífero queda en la pausa. Pausa, se congela, escapa o lucha. En cambio, el ser humano renombra, siguiente paso, y luego redirige. a, Redirige. a Ujú. través de una pregunta que yo me hago, ¿cierto? Y esa pregunta es importante. Y si no logro, a veces no logro tener respuesta de inmediato. ¿Les ha pasado que se hacen la Ujú. pregunta y quedo, está buena la pregunta, pero todavía no tengo respuesta"? Y al otro día, después que la dormiste, de pronto estás duchándote y te viene la respuesta. ¡Wow! Me llegó la respuesta. Acá voy a redirigir lo que estoy sintiendo. Esto voy a hacer con lo que me está pasando. Ujú. Porque el cerebro es más complejo de lo que pensamos y tiene que Ujú. hacer un análisis, una autoevaluación, ¿sí? A veces nos pasa que cuanto más complejo es lo que nos pasa, el cerebro queda como nuestro móvil, recargando, 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 ¿sí? Y no hay que Así es. presionarlo, a veces no hay que presionarlo. Entonces, Mm, en la medida de lo posible, darnos ese tiempo. Entonces, resumiendo, pausa, nombrar, redirigir. Redirigir. Sería la estrategia. una inquietud, tenemos tiempo súper limitado siempre, pero una pregunta, Joaquín. Cuando tú estás en una situación de un jefe con un subordinado, en una situación compleja, conflictiva, o en pareja, por ejemplo, o con tu hijo, estás en una conversación con un objetivo, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona ese tema de pausa, nombra y redirige? Cuando estás hablando de un tema X, el que sea, los ánimos se caldean y empiezan a hablar de determinada manera y de pronto el uno ya está en esto y dice, yo voy a pausar, a ver, dame un minuto, pero el otro no quiere, el otro quiere seguir dando Dilo argumentos. Pues, nomás, las mm, mujeres, dilo No, 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 nomás. sí. no, Generalmente las no, 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 mujeres. ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Yerly? Pues, mira, nadie nace con esto desarrollado, Byron. Nadie nace con Claro. esto desarrollado. Nos tenemos que autoentrenar. Y Ujú. generalmente, a medida que vamos acumulando años, los errores te van enseñando, ¿sí? Ajá, Ustedes saben que nadie crece sin intención. Yo tengo que ser intencionado para crecer. Entonces, esto claro. requiere entrenamiento. En la primera discusión contigo me vas a pillar volando bajo y te voy a responder de inmediato, pero en la segunda no, voy a quedarme callado. Y Ujú. voy a cometer una infidencia aquí, voy a comentar lo que le pasa a mi hijo mayor con su polola. Mi hijo mayor, claro, entrenado en casa, donde yo siempre hacía muchas pausas con él. Además, Club de Toby, por cosas de la vida quedamos mis dos hijos varones y yo solo hace muchos años. Y Club de Toby, ¿ah? No sé si se dice así en el Ecuador, Club de varones. Ah, ok. Entonces, acostumbrados a darnos silencio a veces. Y claro, entonces sale la polola de mi hijo y se queda más molesta porque él no responde de inmediato. Correcto, Pe- correcto. Pero puede suceder esa frustración una, dos, tres veces. Luego la otra persona se da cuenta que tengo un momento de pausa y que no me vas a sacar de ese sistema. Entonces, también va en el aprendizaje del otro, decir cómo saco lo mejor del otro, decir, ok, le respeto su pausa, porque quizá la respuesta que venga es más conveniente para los dos. ¿Sí? Claro. Sí, exacto. Em, Pero te escucho esta parte, esto de cómo, de la pregunta de Byron, ¿no? Que yo estoy autogestionándome, tal vez la otra persona no se está autogestionando y me viene acá una pregunta, ¿qué pasa con esos diálogos internos? ¿Qué pasa con esas conversaciones internas que tenemos y que a veces
lo pasamos por desapercibido. Estamos dialogando internamente y decimos, no, no, ya no quiero pensar esto porque entonces cuando discuto con mi esposo, yo peleo y no me callo y no me pauso y etcétera, etcétera. ¿Cómo influye este lenguaje interno en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que actuamos? Bueno, es un buen punto el lenguaje que uso conmigo. Voy a ponerme en una situación extrema, en una persona que crea poco en sí misma, que Mm, sienta tener poca capacidad para enfrentar una mm, situación. ujú, Entonces, ahí viene otro tema que ustedes saben que en el ecosistema Maxwell es algo que hago mucho, que es, ok, mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es la que me permite decirme, me puedo equivocar, me voy a equivocar, pero voy a ser capaz de editar lo que estoy haciendo y diciendo, y en la siguiente vez me va a salir mejor. Y soy ujú, capaz de hacer esos cambios. mm, Entonces, detrás de esto que acabo de decir hay varias creencias. Y a veces están las creencias limitantes, tales como yo no puedo cambiar, estoy en mm. un círculo vicioso, no me animo a decirlo distinto. Entonces, debo dejar de decirme esas cosas y empezar a decirme lo que acabamos de decir antes. Aceptar que me puedo equivocar, aceptar que me voy a equivocar, que voy a meter las patas a veces, ¿cierto? Pero voy a aprender, voy a aprender. Ujú, ujú, Entonces, el cambiar ese lenguaje interno me da más posibilidad de hacer cambios para el momento de la discusión, para el momento de la crisis. Y claro, en la medida que sea una relación estable o una relación que permanezca en el tiempo, em, el otro también se va a ir dando cuenta, ¿cierto? De cuál es idealmente se va a ir dando cuenta de cuál es la mejor posición. Em, bueno, y en últimas circunstancias voy a decir algo que puede sonar terrible. También tengo que evaluar a dónde quiero estar y a dónde no. Les voy a así es, confesar así Claro. algo es. más. Yo estuve hace poco en una dirección de una institución, 2 años, donde al final dije, no es el lugar donde quiero estar, Mm. porque tenía una jefatura, ¿cierto? Con la que tuve siempre una misma forma para comunicarme, pero definitivamente no era algo compartido. Entonces, Mm. también nos corresponde la responsabilidad de decidir dónde quiero estar y permanecer y dónde no. La importancia de saber decir no, ¿verdad? Claro, Wow, y el claro. tiempo se nos va, no Voló. puedo creer y todavía hay mucho que conversar. Y solamente antes de que Joaquín nos cuente dónde es que podemos encontrar este maravilloso libro de Cerebro con Ketchup, que lo estás lanzando ahora, ¿cierto? Este es uno de los primeros espacios donde lo Sí, anuncias, ¿verdad? Vi en tus sí, redes que ya lo estás anunciando, pero sí. solamente quisiera como acotar algo y de pronto las personas que nos están escuchando se están preguntando qué tiene que ver esto con liderazgo en acción. Pues muchísimo, porque recuerden que en todo lo que hemos conversado, hemos hablado, ¿no, Byron? De hacer pausas como líder, de autogestionarte primero como líder y de comprender también los tiempos de los demás. O sea, tiene muchísimo que ver. Así que ojalá muchos líderes nos estén escuchando, ojalá padres que lideran su casa, que lideran a sus hijos, que influencian en sus hijos, nos estén escuchando porque creo que estas herramientas que nos está dando Joaquín son súper valiosas para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia autogestión, para esos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos. Y yo me atrevo a decir con total certeza de que todo esto nos ayuda muchísimo a vivir en bienestar y a vivir en felicidad. Así que, Byron, ¿qué tal si le damos paso para que nos cuente cómo adquirir este libro? Claro, y no solo que nos cuente, yo diría, miren, en tan corto tiempo yo he podido inteligenciarme de muchas cosas. Las sabía algunas, pero hoy he tenido muchísima claridad, Joaquín, muchas gracias por eso. Y gracias por traer a que la neurociencia sea algo que no tome 20 años Mm, en caminar, sino que lo pongamos salsa de tomate, le decimos acá, ketchup, y que podamos digerirlo y cambiar nuestras vidas. Así es que Ujú. invitar a quienes nos ven, nos escuchan, a comprar el libro, ¿no? Sí. Obviamente porque vale la pena y nosotros siempre traemos cosas que Ujú. valen la pena, no por nada.
pero el tremendo valor que puede aportarnos, Joaquín, es importantísimo para nuestras vidas. Así es que invitarles a eso. Y por favor, cuéntanos, Joaquín. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pueden buscar el libro en Amazon, amazon.com, y allí por búsqueda, Cerebro con Ketchup. Y ya está en la preventa, o sea, una persona puede hacer la compra ahora, ¿cierto? Y contarles que durante los primeros 7 días el libro va a estar a $3. Wow. Entonces, pueden hacer su compra hoy, ¿sí? Buscándolo Cerebro con Ketchup. De todas maneras, yo en nuestro link de esta conversación dejé el link a cómo ingresar directamente al libro, y Ujú, pueden ujú. hacerlo en prelanzamiento esta compra solamente a $3, y yo estaría honrado, me sentiría de que vuestra audiencia pueda ver el material, y tiene mucho que ver con liderazgo. El libro son herramientas de neurociencia aplicadas a líderes, líderes de equipo Wow. en primer lugar, Wow. líderes de familia, quien quiere liderarse a sí mismo. No solo desear que una persona cambie en un aspecto como puede ser la planificación o prestar mejor atención a las cosas o ser más autorregulado, puedo hacer cosas por el otro. Y de eso trata el libro. La tercera parte, sobre todo, que es la principal: ¿qué cosas puedo hacer por el otro para ayudarle a ganar en esos 11 poderes de la mente? Y por supuesto, invitar a vuestra audiencia a seguirme en Instagram y en Facebook bajo mi nombre y apellido, Joaquín Triandafilide. Gracias, Joaquín, muchísimas gracias. Qué pena que el tiempo se nos acaba, pero acá, como siempre, en las observaciones, en los comentarios del episodio, tanto en Spotify como en YouTube, vamos a dejar las redes de Joaquín y también su link para que puedan comprar su libro. Gracias, Joaquín, por tu generosidad de compartir todo este conocimiento y no se pierdan. No falten la próxima semana porque comenzamos una serie maravillosa que habla acerca del DISC, cómo reconocer a varios tipos de personas, personalidades distintas, cómo comunicarnos con cada una, cómo el liderazgo cambia desde la personalidad de cada persona. Y bueno, va a estar espectacular. 4 semanas en las que vamos a explicar DISC. Y acá Byron es un experto en eso, así que vamos a aprender juntos. No, y yo también agradecerte, Joaquín, por tu generosidad y ojalá que tengamos la oportunidad de tenerte otra vez acá. Creo que aportas tremendamente. Muchísimas gracias por estar aquí, Joaquín. Y esto fue Liderazgo en Acción, El el, podcast de Key Transformación, para quienes quieren crecer servir. y dejar huella a través del liderazgo.